No, Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá, sobre todo por la trayectoria, estos temas que siempre a vos te han ocupado y preocupado, que tienen que ver con la seguridad, el sentimiento en la inseguridad, el temor frente a ella. Y bueno, nos gustaría saber, a ver, cómo ha ido evolucionando esta cuestión del sentimiento, del temor en la inseguridad en las últimas décadas. Bueno, si uno hace primero un raconto de la evolución del delito en Argentina, lo primero que ve es que en las últimas 2 décadas y media, de mediados de los 80 hasta 2003, tenemos un aumento de un 250% de las tasas de delito. Es decir, algo pasó en la Argentina, algo cambió respecto a lo que era unas ciertas tasas de delito más bajas, y eso de algún modo, lo digo para fundamentar que parte de la preocupación ciudadana sobre el tema está fundado en un cambio de la experiencia respecto al delito. Eso igual debe hacernos entender que no en todos lados pasó lo mismo, no todos los delitos aumentaron igual en cada uno de las jurisdicciones, hay diferencias muy grandes en distintas ciudades, pero sí hubo un cambio. Cuando uno lo mira panorámicamente, hubo un cambio general. Si uno tuviera que marcar una evolución, podría decir que desde los 80 hasta mediados de los 90 el delito fue aumentando paulatinamente, hubo un pico a mediados de los 90, hubo otro pico 2001-2002 y luego fue bajando. Del 2003 hasta el 2008 el delito fue bajando, en general en la mayoría de las jurisdicciones. Y del 2008 en adelante hay un interrogante. ¿Por qué? Porque no tenemos datos nacionales, porque el gobierno ya no presenta datos nacionales sobre delito, entonces hay como voces contrapuestas. Algunas fuentes dicen que el delito ha disminuido, otras fuentes muestran que no, que en 2008 en adelante, a pesar de la mejora de la situación económica, a pesar de la disminución de la desigualdad, el delito tuvo un aumento. Entonces hay una situación que de algún modo ha cambiado hacia lo que era una realidad del delito anterior. Y ha cambiado, lo que es interesante, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en las ciudades medianas y pequeñas. Y eso es muy importante porque está llevando al sistema político municipal a intendencias donde ese tema no era una preocupación y al mismo tiempo no hay capacidades para tratarlo, un tipo de demanda que está modificando el panorama político general, lo que hace que hoy en cualquier provincia del país, y ahora en víspera de las elecciones lo vemos, el tema de la seguridad está presente en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, en las provincias del norte, en las provincias del sur. Entonces, algo de la realidad obviamente ha cambiado. Claro, es que esto también se acompaña por ahí con este proceso que ha tenido el cambio de matriz productiva en el país en las últimas décadas, en donde se ha visto una migración, digamos, de población hacia pequeñas y microciudades, ¿no? Donde también vemos que por ahí el Estado está poco presente, las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, y a eso se agrega un poco toda esta problemática que vos estás narrando en relación al delito, ¿no es cierto? Sí, porque tenemos de algún modo algunos cambios que se dieron en lo que podríamos llamar la reforma neoliberal en los 90, después tenemos una mejora posterior en el 2003, pero también esa mejora que es indudable, pero también es cierto que algunos de los indicadores que nosotros tenemos más generales para hablar de situación de desigualdad, de desempleo o de precariedad, cuando vamos hacia los territorios, cuando nos ponemos la lupa y vemos qué pasa en determinados barrios más marginales, más estigmatizados, ahí la situación ha cambiado no tanto, o mejor dicho, perduran núcleos de marginalidad fuerte. Eso se suma que cuando uno mira un panorama general de la Argentina, ve distintas situaciones de marginalidad, algunas más rurales, otras más urbanas. No estoy diciendo que esto tenga que ver necesariamente con el delito, lo que estoy diciendo es que hubo un cambio muy fuerte y a pesar de la mejora posterior, hay elementos que no necesariamente pudieron sufrir una reversión positiva, a pesar que las variables generales, más económicas, más sociales, hayan conocido una mejora. ¿Y cuáles serían las claves explicativas de estos cambios? ¿Qué lugar ocupa el trabajo, la relación con la policía, los grupos de pares, la familia? Sí, hay cambios que también uno podría ver algunas particularidades locales, pero hay algunas cuestiones más generales. O sea, lo que se ve, por ejemplo, si yo comparo la década de los 90, el 2001, el 2002 con el presente, en la década anterior el trabajo era algo que se había rarificado, que se había desestabilizado, y lo que veíamos era que si bien el trabajo para muchos de los jóvenes que cometían delitos no había desaparecido, pero era un recurso más. O sea, el trabajo, el pedido en el barrio de manera, lo que se llama el apriete,
el peaje, que era bloquear una parte de entrada al barrio y pedir dinero al que pasa. Eran recursos distintos a los que se podía apelar, unos en algunos momentos, otros en otros, durante un largo periodo, que eran, digamos, distintas formas de obtener ingresos, lo que yo llamaba una lógica de provisión. Llamaba la idea de la lógica de la provisión, para compararla con la clásica lógica del trabajador, porque la legitimidad de los ingresos ya no estaba ligada al origen en el trabajo, sino cualquier recurso que permitía satisfacer una necesidad era considerado legítimo. Entonces, hay algo ahí que había cambiado, donde el trabajo se transformaba en un medio instrumental más, desprovisto de sus cualidades, desprovisto de la posibilidad de generar identidad, la posibilidad de generar calificación, la posibilidad de generar redes y lazos con otros. Entonces, ese cambio en el mundo del trabajo, lo que me hacía a mí ver era que había una serie de movilidades laterales entre lo legal y lo ilegal. No había tampoco la idea de antaño de la carrera delictiva como un compromiso incremental, paulatino frente al delito, sino la posibilidad de estar entrando y saliendo de situaciones legales y ilegales, del trabajo, del delito, de la escuela, del delito. Había un desdibujamiento de fronteras. Hoy eso ha cambiado en el sentido de que, por un lado, hay más oportunidades de trabajo, pero de algún modo, paradojalmente, muchos ven, sobre todo quienes habitan en los barrios más estigmatizados, que esas oportunidades se les cierran por justamente algunos efectos de la estigmatización ligadas a la sensación de que son personajes, digamos, individuos peligrosos. Y al mismo tiempo, en muchos casos, y eso es interesante, en la década del 90, el 2001, el 2002, cuando el trabajo se había de algún modo desdibujado del horizonte, también se había perdido la crítica clásica hacia el trabajo, a la alienación que está en toda la historia de las ciencias sociales, de los movimientos obreros. Una vez que el trabajo vuelve, también en muchos casos el trabajo es algo que no es atractivo, que es aburrido, que no propone nada muy sensual frente a experiencias cotidianas que tienen más sensualidad, más goce, más divertimento. Entonces también hay una relación diferente con el mundo del trabajo y creo que estos cambios en las subjetividades son importantes también para poder comprender algunas cuestiones que no están ligadas exclusivamente con un delito para obtener ingresos en una situación de estrategia de supervivencia, sino que también hay todo un cambio de una relación subjetiva con la ciudad, con el consumo, con el trabajo, con el divertimento, con las drogas, con el alcohol. Entonces hay algunas claves diferentes para entender estos fenómenos. Claro, ¿no? Un poco retomando el tema del trabajo, la significación o sentido que tenía para los actores en la década de los 70, 80, aparecía el trabajo como rutinario, digamos, como algo que no proveía demasiado placer y demás, pero bueno, era, digamos, honorable en términos de que el dinero que se venía de esa fuente, tenía como un rasgo de presentación en la sociedad más valorable, ¿no? Y en la década de los 90, digamos, con la precarización, flexibilización laboral, digamos, también, ¿no? hay muchas veces vuelve el trabajo de otra manera, ya en la década del nuevo siglo, pero tampoco, digamos, afecta o tiene una capacidad de inserción e inclusión para estos sectores, digamos, ¿no? Porque, también vemos que están en mayor desventaja, está todo este tema ligado a la estigmatización territorial, ¿no? Y el tema del consumo, digamos, de bienes, consumo a todo nivel, ¿no? Esto también es otra variable que... Sí, ha cambiado, yo creo que es algo que es interesante, que el consumo cambió para todos nosotros, no es que ha cambiado la sociedad. Seguro. Entonces, comparado con, por ejemplo, entrevistados míos que habían cometido delitos en los 60 hasta los 70, el consumo era bienes raros, deseados, escasos, que se soñaba a largo tiempo con tenerlos, una vez que se obtenían se los disfrutaba hasta que no duraban más. Entonces también hay un fenómeno de aceleración, que es propio de esta época, que hace también que, paradojalmente, en un momento donde la desigualdad es menor, como en el presente respecto a la década pasada, el consumo, lo que la sociología llamó la privación relativa, cobra más importancia. ¿Qué tengo? ¿Qué ropa tengo? ¿Qué tiene el otro? ¿Qué tengo yo? Entonces uno veía en trabajos con jóvenes en algunos barrios estigmatizados del área metropolitana que se habla mucho de consumo, de la ropa que tenés, digamos, todo lo que se está llamando en América Latina la democratización del consumo como una mirada sobre el acceso de los sectores populares a bienes que antes no tenían, cobra una importancia fundamental. Y eso en paralelo con el proceso que hablábamos antes, que es de algún modo la separación entre ingresos y trabajo. Es decir, la idea que
es cierta, por un lado, que se puede obtener ingresos de muchas maneras diferentes. Y a diferencia de la década pasada, de la década de los 90, 2001, 2002, lo que aparece es que yo lo que vi en los trabajos que había hecho en 10 años atrás, 12 años atrás, es que cuando los jóvenes, sobre todo, porque yo entrevisté jóvenes, hablaban de algún delito o de alguna opción que habían tomado, esa aparecía como la única opción. Necesitaba plata, no tenía laburo, salía a robar, conseguí plata. Conseguí un laburo, necesitaba plata para el colectivo, robé y conseguí plata para el colectivo. Y todo era dicho como una especie de actor hiperestratégico, como si la única alternativa que hubiera es aquella que habían elegido. Retrospectivamente, una pregunta que yo me hacía entonces, que era ¿cómo se expresa subjetivamente la desigualdad? Que no era una categoría de los actores, los individuos no hablan de la desigualdad. Y retrospectivamente lo que parecía es que la desigualdad se expresaba como una especie de mundo donde no hay opciones, como una especie de excesiva instrumentalidad. Lo que elijo es la única opción que hay. Comparativamente, hoy, lo que se ve es que hay una idea de varias opciones, se puede trabajar, puede caerse en el delito o cometerse un delito, se puede acceder a un plan social y la idea de hay distintas opciones posibles. Pero hay un efecto de una sedimentación de una década y media de delito alto que es la idea de que el delito es una opción posible. ¿A qué me refiero? Los jóvenes que yo entrevistaba hace 12 años atrás, 15 años atrás, se veían ellos, no digo que lo fueran, como la primera generación que había delinquido. No tenían la imagen de mayores que habían cometido delitos. Era más bien la sensación de muchos jóvenes en un mismo territorio, en una misma situación de necesidad y ese efecto de interacción de los grupos de pares de muchas personas con los mismos problemas en el mismo territorio. Hoy, después de 15 años, cuando también los cambios del delito son muy rápidos, 2, 3 años, lo que en los barrios se llaman, por lo menos en el Gran Buenos Aires, camadas. Entonces hay chicos de 15, 16, 17 años que yo estoy viendo ahora o hace un tiempo y que hablan de los viejos, que para ellos son de 30 años, de 28 años, algunos que han muerto, otros que están en las cárceles, otros que son los que se llaman rescatados o refugiados, que se fueron a otros barrios. Entonces hay un establecimiento de distintas redes de relaciones con las distintas camadas, son casi, yo diría, pequeñas cortes. Entonces eso hace que el delito esté más presente como una opción, como una historia, y hay relaciones que se establecen, hay historias que circulan que hace 10 años atrás, que para una sociedad no es nada, no estaban. Entonces también hay un cambio de la sedimentación de una década y media de delito fuerte en la Argentina. Y otro cambio ahí importante es, comparado a lo que veíamos una década antes, es la muerte. Realmente me impactó mucho, ¿no? Pareciera que el delito los lanza a un camino sin retorno y con esta pulsión a, ¿no? Sí, a una cuestión como compulsiva, ¿no? No sé si es así o... Yo pienso que más que compulsión hay, nuevamente comparando con lo que veíamos hace una década atrás, la muerte empieza a formar parte de la vida cotidiana. Forma parte hace tiempo, nadie puede decir que es totalmente nuevo, pero lo que yo llamo una especie de gestión cotidiana de la vida y la muerte es la idea de que se puede morir por distintas razones, por un accidente, por la policía, por un enfrentamiento, por una enfermedad. No se sabe bien por qué, en muchos casos la muerte no se sabe bien por dónde viene, pero esto hace que en muchos casos, en algunos barrios, sobre todo muy emblemáticos, aparecen ya rituales de antelación, chicos que le dicen a sus amigos, mira, si me muero, quiero que me paseen por la cancha de deportes, como se hacía en el barrio que yo trabajé, se comen un asado, fumen un porro con mi cuerpo. Entonces, y hay también algunos rituales como por ejemplo, la familia va al cementerio, pero los amigos hacen murales en el barrio. Entonces hay toda una presencia, no solo retórica, sino también iconográfica de la muerte, que no se veía hace una década atrás. Estos jóvenes empiezan a establecer relaciones distintas con la muerte y con la posibilidad de estar muerta. Estos jóvenes y sus padres, las madres, sobre todo las madres, establecen una especie de lucha para evitar que los chicos, como dicen ellos, se tuerzan. Y del lado de los jóvenes, la idea es también de que si vos estás demasiado bajo el mando de tu padre y sobre todo de tu madre, sos un gobernado y eso también te vulnerabiliza localmente. Entonces, me parece que también, comparado a la década pasada, hay un efecto un poco más temprano de los grupos de pares. O sea, lo que antes veíamos que pasaba a los 15, 16, ahora los vemos a los 10, 11, 12. Tampoco estoy diciendo que en todos lados sea igual, quiero decir que estoy haciendo como unos trazos generales sobre todo lo que veo en el área metropolitana, pero también estudios que, justamente ayer tuvimos una tesis acá sobre Santa Fe, algunos estudios sobre Rosario, algunos estudios sobre Córdoba y sobre Mendoza, por lo menos en esos grandes centros urbanos nos están mostrando realidades bastante comparables entre sí. Está bien, ¿y qué tiene que ver toda esta problemática, digamos, con la idea de la ley, digamos, ¿no? Que en tu artículo que vos presentas en este libro sobre
la ilegalidad en tres tiempos, aparece que bueno, muchas de estas generaciones, digamos, al haber precarizado la situación laboral, no han incorporado estos valores ligados a, bueno, a determinados comportamientos normativos. ¿Qué podríamos establecer en ese sentido, ¿no? En el yo creo que hay una pregunta sumamente interesante, que es lo que se llama la socialización legal, es decir, que es la internalización de determinadas normas legales. Yo adopto una posición de algún modo más fronteriza entre, obviamente, la visión normativa del derecho y una visión que podríamos llamar más psicoanalítica, sin por supuesto ser psicoanalista, pero la idea de la ley como la idea de que un tercero puede intervenir frente a un conflicto privado y apelando a un tipo de bien común. Entonces, lo que yo veía, sobre todo algo que me llamaba mucho la atención en el campo, pero hecho hace una década atrás, era que los jóvenes no entendían, por ejemplo, si robaban en otro barrio, por qué los vecinos llamaban a la policía. O no ¿de qué se mete? Me decían, si yo con él no me metí. O no entendían, por ejemplo, si robé a alguien y le devolví, por qué igual me denunció. Entonces, lo que yo empecé a ver, esto es muy de la época neoliberal, era que no había la idea de que había alguien cuya máxima expresión podría ser el Estado, que estaba de algún modo legítimamente capacitado para intervenir en los conflictos privados. Y eso sí, para mí había una vinculación, que ahora había una diferencia, pero lo había en ese momento, con realmente el desdibujamiento del Estado en los 90, porque lo que yo empecé a indagar era que para esos jóvenes ninguna instancia era la ley, no era la escuela, por supuesto no era la policía, que era una banda armada más, no era... Entonces, y en realidad no había tan poco Estado como el que ellos relataban. Cuando ellos relataban sus historias, describían sus barrios, parecía que era una especie de tierra yerma, sin instituciones. Cuando uno iba a los barrios y veía, había escuela, había policía, había planes sociales. Entonces, también era interesante que esta poca presencia, internalización de la ley, era mucho más fuerte subjetivamente que objetivamente. Y en ese sentido, una hipótesis que yo tenía era cómo había influido este trabajo desprovisto de sus cualidades en esa déficit de internalización de la ley. Yo decía que en la historia de los sectores populares el trabajo era una forma también de aprendizaje de la ley. Uno aprendía en el trabajo que había leyes que me protegían frente a los accidentes, frente a la explotación, frente a las jornadas, y que todo eso, sobre todo era muy claro cuando hablaban de las experiencias laborales, la experiencia laboral y la ley eran mundos que tenían nada que ver. Al contrario, la experiencia era de un mundo del trabajo desprovisto de todo tipo de ley, que estaba más sujeta a los designios del patrón. Entonces, me parece que era también una manera de otra crítica más, digo, hay muchas que se han hecho, sobre los efectos negativos de la flexibilización laboral. Me parece que hoy vemos una diferencia. Hoy los chicos ven, cuando uno hace mucha más presencia del Estado, lo pueden criticar, y me parece que los conflictos van hacia otro lado. Por ejemplo, a lo territorial, a la segregación espacial, exactamente, al grupo de pares, a la policía, a las generaciones. O sea, se ve al mismo tiempo la demanda de seguridad está generando en todos los grandes centros urbanos y medianos del país mucha más presión policial sobre los territorios. Esto implica un aumento del parar e investigar. Jóvenes que nosotros entrevistamos hace poco nos contaban que los paraban por año 15, 20 veces. Jóvenes, mujeres y varones, y al mismo tiempo tienen una mayor internalización, un discurso de los derechos, un discurso en contra de la discriminación, por lo cual se les hace mucho más insoportable ese tipo de estigmatización y ese tipo de hostilidad policial. Entonces me parece que también esa mayor presencia del Estado cambia algunas claves que veíamos en los 90, 2001, 2002, pero al mismo tiempo también genera o está en la base de otras situaciones de confrontación que uno ve en los territorios. Sí, uno ve en los territorios mucha segregación espacial, bueno, o que están referenciados los lugares donde estos jóvenes ¿no? residen, o muchos, hay una crítica de las generaciones más de mayores a que se han apropiado de los espacios públicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo verías vos cuál debiera ser un poco el rol de acompañamiento del Estado, las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué rol debieran cumplir un poco estas instituciones, ¿no? La escuela, en términos de integración, de inclusión social. Sí, yo creo que lo primero es judicializar y securizar los problemas sociales. Es decir, me parece que hay una cantidad heterogénea de conflictos que estuvimos nombrando, y muchos de esos tienen que ver con el mundo del trabajo, muchos tienen que ver con el rol de las instituciones, muchos de esos tienen que ver con conflictividades sociales
muchos tienen que ver con no comprender algunos cambios en las culturas juveniles. Entonces me parece que una primera cuestión es comprender que hay problemas diferentes y no englobarlos dentro de, como se hace habitualmente, dentro de el mote y la rúbrica de la inseguridad. Entonces me parece que, como todo problema, lo primero que uno debe hacer es partirlos de algún modo en sus unidades que puedan comprensión. Entonces me parece que dentro de lo que hablamos hay como distintos niveles de abordaje, ¿no? Hay un problema de seguridad, claro, también, sí, que es parte, yo creo que también es un error tratar de reducir todo el problema de seguridad a un problema social. Creo que también hay un error. Creo que a veces es un error que se hace con las mejores intenciones para contrarrestar justamente esta idea de judicializar o securizar los problemas que son ligados a las conflictividades, pero también el riesgo frente a eso es que nos evita de reflexionar algunas políticas que son ligadas a la seguridad. Entonces me parece que ahí hay como planos diferentes. Hay planos que tienen que ver, por ejemplo, cosas que sí sabemos que funcionan, por ejemplo, todas las políticas de control de armas. Cuando menos armas hay, menos armas circulan, menos armas se disparan y menos muertos hay. Eso lo sabemos claramente. Entonces me parece que hay que empezar por aquellas políticas que funcionan. También sabemos que hay formas de mediación de los conflictos locales que tienen que estar totalmente desjudicializados y despolicializados, pero que implican formas de presencia en el territorio donde se pueda justamente dialogar, compartir, conversar y romper algunas fronteras simbólicas que se hacen en los territorios por conflictos que, con sentarse y con alguien que pueda de algún modo consignar las partes, se modificaría. Entonces me parece que hay una parte de la conflictividad que va ahí, y por otro lado porque también parte de lo que entra dentro de la gran bolsa de seguridad o inseguridad, cuando uno mira los datos, son muchas veces violencia de género, violencia doméstica, violencia interpersonal. Entonces hay una parte de la seguridad que va ahí. Hay una parte también que tiene que ver con políticas urbanas específicamente. Una ciudad segura es una ciudad transitada, habitada, apropiada por sus habitantes. Entonces también el diálogo de quién es dueño de quién y algunas reglas de convivencia que no impliquen tampoco participación en seguridad de los vecinos autoconvocados transformados en los justicieros locales, señalando con el dedo. Eso es terrible. En realidad es terrible, pero también tiene que ver con toda esta temática que por ahí ha debilitado los lazos sociales, la solidaridad, digamos. Nosotros vemos en muchos territorios, digamos, a partir de esta problemática del entramado del delito, bueno, cómo recuperar, digamos, los lazos solidarios entre vecinos, y no esto, porque bueno, siempre están estas posturas muy rígidas, de mano dura. Entonces, bueno, eso es un tema no menor, digamos. ¿No? Toda la experiencia de mediaciones locales, de sentarse a discutir justamente aquellos con los que hay mayor conflictos, de formas de justicia comunitaria, formas de justicia restaurativa, digamos, sin ser la panacea en estas cuestiones, pero me parece que brindan respuestas plurales a problemas plurales. Y también me parece que algunas medidas que tiendan a inclusión social, pero respetuosas de los cambios culturales que se han dado en las nuevas generaciones y que no pretendan transformarlos en los chicos buenos que nunca existieron, pero que alguna vez algunas políticas se imaginaron, también es importante. Entonces, eso me parece que es una cuestión importante. Y la escuela, por supuesto que tiene un rol central, y la escuela, digamos, yo pienso que hay un estado de experimentación, hay un estado de debate en la escuela argentina porque hay muchos actores pensando y participando. Participan los expertos, los docentes, los sindicatos, los actores sociales. Entonces, uno ve algunas fuentes de experimentación. Hay algunas cuestiones que, digamos, a uno le hacen pensar que hay una capacidad de innovación. Cuando uno ve, qué sé yo, el Plan Conectar Igualdad, para dar una idea, bueno, es una manera que la escuela interpela a los jóvenes con un lenguaje que tiene que ver con el propio de los jóvenes. Cuando un problema que se dijo clásicamente en los 90 era que la escuela había incluido más jóvenes, pero esa inclusión estaba acompañada con un desconocimiento de los cambios culturales que se dan en esos jóvenes. Entonces me parece que cuando la escuela puede interpelar a los jóvenes y tomar la zona de contacto entre la cultura escolar y la cultura juvenil, ahí la escuela ayuda. ¿Es difícil? Sí. Es muy difícil. Si nosotros vemos, sobre todo en la franja de jóvenes de 15 a 20 años, en donde tenemos una deserción.